Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Él es nuestra grande. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Oh, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Alabanza, Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Qué alegría verlos en este nuevo año, según el hombre, ¿no? Porque para el Altísimo Dios no hay tiempos, pero para nosotros sí nos rigen los tiempos. Entonces, antes de comenzar esta hermosa palabra, vamos a dar gracias al Altísimo Dios. Dice la palabra que lo hagamos en recordación de ese sacrificio que Él hizo. Por eso te damos gracias, Padre mío. Porque antes que fuese tomada tu vida, tú diste gracias al Padre. Y nos dijiste que comiéramos de tu cuerpo, Padre mío, de tu sangre, y bebiéramos de tu sangre, Señor. Para que te recordáramos de ese sacrificio que tú hiciste. Que si no hubiera sido por ese sacrificio, ninguno de nosotros hubiéramos alcanzado esa salud tan grande que ha llegado a nosotros. Por eso te damos gloria y honra. Pero lo que queremos hacer, los invito a que abran su palabra allá en 1 Corintios 11:23. ¿Por qué se hacen estas maravillas? ¿Por qué es necesario hacerlas? Y todo nos lo aconseja el apóstol Pablo en una de sus cartas. 11, del 23 al 26. Y nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó ¿qué? El pan, la palabra del Altísimo Dios. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto, ¿en qué? En memoria de mí. O sea que nos aconseja que hagamos una recordación.
Cuando se han visto la independencia de Colombia, cuando sacan esas banderas, cuando alzan las banderas, cuando hacen desfiles, cuando hacen una conmemoración para recordar que fuimos libertos de ese preso, de ese yugo que nos tenían los españoles, entre comillas, ¿no? Porque los presos siguen. La verdadera libertad es en Cristo Jesús. Él nos hace que hagamos una recordación de ese sacrificio que Él hizo y que lo simboliza en el pan y el vino, que es la palabra del Señor y su sangre maravillosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esta celebración? Estar gozosos. Celebrar, ¿qué es celebrar? Estar contentos de recordar de ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, que así como los israelitas o los israelitas actuales celebran la Pascua algunos, nosotros celebramos también nuestra fiesta, que es la vida que entregó el Hijo de Dios para haber alcanzado donde estamos hoy puestos y ser libres, libres por fin del pecado. Eso es lo que es la comunión, el nuevo pacto, la recordación que hace la palabra por medio de este símbolo que es la cena. Entonces, no sé, mi santa, ¿empezamos? Entonces seguimos leyendo. Asimismo tomó la copa después de haberla cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Cuántos pactos habían? Está el del Antiguo y el Nuevo Testamento, que es lo mismo, prácticamente. El nuevo pacto es con el Señor Jesús. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria ¿de quién? De mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que ¿qué? Hasta que venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Entonces Él nos dice que no comamos indignamente. ¿Qué es comer indignamente el pan del Señor? No creer, no tener fe, porque todo lo que no se hace con fe es ¿qué? Pecado. Eso es comer indignamente el pan del Señor. Cada vez que vayamos a su palabra, tener la fe, la suficiencia de creer que Él está reinando en cada uno de nosotros. Que cada vez que comamos este pan, la muerte de este viejo hombre, la muerte de esta carne será un hecho. ¿Para vivificar a quién? Al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que mora dentro de ¿quién? De nosotros. Y el que no sienta el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ruegue al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, para que sean llenos. No que reciban el don como ya lo recibieron, sino que sean llenos del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Entonces, no sé, mi santa, vamos a empezar. Bueno, mi santo, estamos gozosos porque vamos a empezar el año con la Santa Cena. Mis amados, nosotros cerramos los ojos, mis santos, y yo me gozaba esta mañana y veía yo en las visiones, como dice el profeta Daniel, en las visiones de mi cabeza, veía yo al Señor cenando con sus apóstoles. Y todos aquí somos todos, somos elegidos del Dios Altísimo. Y santos, cerramos nuestros ojos y hacemos de cuenta que estamos cenando realmente como si fuéramos sus apóstoles, sus discípulos. Y me gozaba, toda la diferencia es que no hay un Judas entre nosotros. Es la diferencia de la cena, que todos estamos en un solo sentir, a un solo Dios, adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que los tres son uno. Entonces, todos, mis santos, si ustedes tienen algo en su mentecita que poner delante del Señor, hoy, Señor, pedimos en esta cena, Señor, es la bendición para toda tu iglesia.
tanto espiritual como material, Señor. Y pedimos con todo nuestro corazón que nos llenes de sabiduría, de entendimiento, que llene nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Padre mío, te pedimos con todo nuestro corazón, danos un corazón contrito y humillado, Señor. Danos, Señor, despierta, Señor, en nosotros esos dones que están dormidos, Padre Santo. Padre mío, tú sabes, Señor, que esto lo hacemos en el nombre de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, recordando lo que dice tu palabra, que este es mi cuerpo, comed de mi carne y de mi sangre, de la sangre del nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, Señor, es que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado si pecaremos involuntariamente. Hoy te rogamos antes de esta cena, si hay alguna cosa entre nosotros, Señor, que impida recibir esta cena con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor, saca todo impedimento de nosotros, Señor, para recibir esta cena con gloria, con gozo, Señor. Oh Dios omnipotente, gracias Padre, gracias Señor. Y sabemos que tú estás aquí, yo lo siento y lo creo, de que tú estás presente. Vamos a cenar contigo, Señor Padre, con tu Hijo amado y con tu Espíritu Santo, que los tres concuerdan en uno, Señor. Amén, y amén, y amén, y amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esto es de reverencia, mis santos. Esto significa también la comunión que nosotros tenemos los unos a los otros. De que estamos en el mismo sentir, estamos en la misma palabra y estamos compartiendo el mismo pan. Y así como el Señor dio y repartió a sus discípulos, hoy queremos hacerlo nosotros en representación por medio de su Espíritu Santo. Bueno, mis santos, nosotros ya hemos celebrado esta cena en varias ocasiones y yo creo que el entendimiento está claro, ¿cierto, santos? Porque desde el mismo Abraham, patriarca Abraham, y el rey, el sacerdote Melquisedec, cuando recibió al santo embajador Abraham, dice que le ofreció pan y vino. Y la palabra en Hebreos 7 nos dice lo mismo, que era la anunciación del sacerdocio que el Señor, nuestro Salvador Jesucristo, iba a realizar. Y que aún nada de todo lo que la palabra dice, lo dice por decirlo. Tiene todo un cumplimiento perfecto y una anunciación perfecta. Entonces, si los santos creyeron a la palabra que se anunció, si los santos creyeron a la palabra que la santa anunció, entonces yo creo que el entendimiento hoy es cada día más completo, de que tomamos un símbolo, ¿sí? Y que con esto recordamos que nuestra salvación costó sangre y costó carne de nuestro Señor Jesucristo, porque Él entregó eso por nosotros.
Eso vale el precio de cada uno. Eso costó la iglesia para nuestro Salvador. Entonces es de muchísima estima no solamente lo que hacemos, sino lo que costó cada uno de nosotros. Por eso el mandamiento es amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, porque todos valemos delante de la presencia del Señor igual. Entonces, mis santos, entendiendo cada día más esto, este símbolo y esta recordación que hacemos hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como dice la Santa, como si el Señor estuviera aquí y nos estuviera repartiendo este pan y este vino. El pan para fortalecer el espíritu y el vino para alegrar nuestro corazón, sabiendo que nuestro Redentor vive por los siglos de los siglos. Aleluya, Señor, hacemos esto en conmemoración tuya, Señor. En este principio de año estaba meditando en muchas maravillas que el Señor ha hecho durante todos los tiempos en esta iglesia, mis santos. Ha hecho prodigios, maravillas, se ha hablado una palabra clara, se ha hablado una palabra con toda la prudencia, con todo el amor y sobre todo una doctrina sana, sin levadura. Y así como el pastor Alfredo dijo que al Señor costó sangre, también esta iglesia ha costado muchísimo. Han sido muchas las adversidades, han sido muchas las cosas que hemos pasado, pero todo lo que ha pasado aquí es para el bienestar de nosotros. Hemos visto el crecimiento, la gloria y sobre todo la manifestación del Espíritu Santo. Entonces la predicación hoy es el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Las predicaciones de hoy en día solo hablan de prosperidad, solo hablan de que si tú diezmas, si tú ofrendas, vas a recibir un beneficio. Y eso no es el mensaje que quiere el Altísimo Dios con cada uno de nosotros. No es que se nos cumplan los deseos y los caprichos de nosotros, lo que nosotros querramos. Que la necesidad que nosotros tengamos de una vez inmediatamente, como por obra y arte de magia, se tiene que cumplir. No. Lo que no más nos interesa a los que estamos aquí es hacer la voluntad de Dios Padre, hacer lo que a Él le agrada. Eso es el objetivo de la palabra del Señor. Dice el Señor Jesús que lo demás vendrá, ¿por qué? Añadidura. Señor te bendice. El Señor siempre te ha bendecido, siempre en cuando andes en sus caminos. Y si andas en sus caminos y viene la prueba o viene la necesidad, Él te sustenta y te da la salida para alcanzar la victoria en todos los momentos. Ahora, muchos de nosotros hemos querido saber qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es? El Espíritu de Dios, también le dicen, el Espíritu Santo, el Espíritu Consolador, es el representante de Dios. Y eso no solo pasó en el día de que en Hechos 2, en donde dice que todos estaban unánimes juntos, desde ahí no fue. El Espíritu Santo, ¿lo creen mis santos que fue desde el principio? Claro que sí. Porque ahí nos dicen la palabra en Génesis 1. Alguien que me lo lea en el 2. Génesis 1, 2. ¿Y qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía
Amén, gracias mi santo pastor. ¿Sí ve? Desde el principio Él estaba ya actuando, tanto a nivel mundial como en tu vida personal. Hay diferentes llamados en la vida de nosotros. Unos fuimos llamados desde el vientre de nuestra madre y otros en el proceso, en el caminar. Amén. Dice la palabra que el Espíritu Santo permanece ¿qué? Con nosotros. Él siempre está ahí. El Señor Jesús fue el Hijo maravilloso. Y tanto sería que Él partió de esta tierra y dijo, yo tengo que ir al Padre. Pero fue tan responsable que dijo, y os dejaré el Espíritu Consolador que viene de mi Padre que está en los cielos. Porque los tres son uno mismo. ¿Sí? Pero ¿cómo podemos hallarlo? Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo poder saber si lo tenemos? ¿Cómo podemos saber que tenemos que luchar por ese bien primado? Porque es imposible no tener el Espíritu de Dios y no poder andar. No se puede. No hay otra manera de poder derrotar las cosas si no es por medio de su Espíritu Santo. No se pueden hacer maravillas, no se pueden hacer prodigios, no se puede hacer absolutamente si yo no tengo la potencia del Espíritu Santo. Y el único que puede cambiar mi vida, ¿quién es? El poder del Espíritu Santo. Él, nos dice la palabra, que Él lleva las adversidades propias de nuestra vida. Ahora, el Espíritu Santo, porque es necesario hablar, el Espíritu Santo muy pocas veces se toca acá y es necesario que ustedes salgan hoy con una sabiduría enorme, con un significado claro y que se vayan, como dice la palabra, corroborados y establecidos en este maravilloso tema. Amén. ¿Él cómo se refleja? La manifestación del Espíritu, ¿cómo se refleja en una persona? Una persona que tiene el Espíritu Santo da consejos sabios. Amén. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede dar un consejo sabio. ¿Y lo da por medio de quién? De su palabra. Amén. El que tiene el Espíritu Santo habla con ciencia y sabiduría que provienen de Dios. Tiene una fe extraordinaria en Dios a pesar de lo que lo digan los demás. A pesar de lo que le diga un médico, a pesar de lo que le diga un hombre, el que tiene el Espíritu Santo lo posee todo. Una fe incalculable. Que así te digan lo que te digan, tú crees primero a lo que te dice Dios y no lo que te dicen los hombres. Es admirable. Es admirable cómo estos santos varones, por medio del Espíritu Santo, no les importó ni siquiera su vida misma. Ni siquiera. Su vida no valía nada. Ellos lo que querían era obedecer al Altísimo Dios, el mandamiento del Altísimo Dios que les dijo, y de predicar el Evangelio a todas las criaturas de esta tierra, a todo este mundo. Amén. Con el poder del Espíritu Santo también podemos sanar enfermedades, ¿o no? A profetizar. Antes que ocurran las cosas, poder doblar nuestra rodilla. Señor Padre, permite que no pase esto con ningún hermano, o con mi casa, o conmigo mismo. Les cuento un testimonio, mis santos. Yo tenía un carrito viejo antes, que era de mi esposa y mío, un Swift rojo. El día anterior iba a salir, creo que, a hacer una diligencia. Un varón se me manifestó en un sueño y me dijo, mire, si me mostró una parte debajo del carro y me dijo, vea, esto que está aquí tiene un problema, se le va a zafar y usted se va a accidentar. ¿Qué hice yo? Obedecer. Obedecer, estar apercibido, porque ese es otro don que da el Espíritu Santo, a que estemos apercibidos en todo momento. Fui al taller y verídico, había un tornillo, algo, y me dijo, si usted no viene acá, se hubieran podido accidentar.
Entonces la gloria es para el Señor. Y lo más importante, el Espíritu Santo nos da ese don del discernimiento. Y más en estos tiempos lo necesitamos. Necesitamos ese don del discernimiento. ¿Qué es discernir? No ser engañados. O parar algo antes que suceda. ¿A ustedes no les ha pasado? Que el Señor les da la capacidad de ver más allá de lo que puede ver un hombre. De las intenciones que tiene otra persona, de las intenciones que tienen nuestros hijos de hacer algo antes que el Espíritu Santo nos advierta. ¿Lo creen o no? Y un sinnúmero de maravillas que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra. Ahora, hay muchas maneras de sentir el Espíritu Santo. Y eso le ha pasado a cada uno de vosotros. ¿Amén? De pronto has escuchado a un amado decir, uy, hoy sentí la unción del Espíritu Santo. O estoy orando y siento una presencia maravillosa. Eso es el Espíritu Santo. Siga, mi santa. Amén. Pero yo lo siento cada que voy a errar, me dicen, no lo hago. Ahí se me Amén. Entonces, mis santos, ¿cómo saberlo? Hay unos que lloran. Dice, estoy llorando y no sé por qué. Se me quebranta el corazón. Y no sé, uno no sabe el por qué, pero sí sabe por qué está llorando. De la misericordia que el Señor ha tenido, de la presencia maravillosa que ha tenido con nosotros, de lo que nos ha socorrido, de lo que nos ha prohibido, y viene un llanto y nadie nos puede parar. Y dice el Señor que todo se haga en orden, como dice el apóstol Pablo. Entonces no nos escandalicemos si alguien le da por gritar. Eso es la manifestación de Él en ese momento. Hay otros que lo hacen con esa en orden, con esa tranquilidad. En otros trae paz. Se sienten en una paz maravillosa, en una libertad gloriosa. Se siente uno transportado. Y eso es lo que tienen que probar cada uno de vosotros, porque se ha perdido la esencia de lo que querían los apóstoles de Dios. Vean, mis santos, se los digo en sinceridad, yo no quiero nada de vosotros. Yo quiero que cuando yo esté aquí, ustedes se recreen de lo que Dios les puede dar. Eso para mí es una recompensa, que ustedes reciban el mensaje, que ustedes se gocen en su palabra. Eso es lo que me interesa, que ustedes amen al Señor. Cuando ustedes aman al Señor, para mí ya es un premio, un galardón, ya mi recompensa ya fue pagada, al igual que vosotros. De estar aquí con vida, de haber sido rescatado de la muerte, de haber sido rescatado del pecado y todas las maravillas que ustedes ya conocen. Entonces empezamos a sentir eso. Un ejemplo maravilloso, vamos a tocar dos ejemplos maravillosos. Cuando tú sientes ese ardor en el pecho, algo que no cabe, ese gozo, y lo vamos a ver en el santo varón Lucas, los invito allá, 24:32. Desde el 31. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Eran dos varones que estaban con el Señor Jesús, pero no lo reconocieron cuando él había resucitado. Y mire lo que dicen acá. Oh, aleluya, Señor. Y decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Oh, aleluya, Señor. Por eso cuando alguien se para, ustedes tienen que mezclar esa presencia del Espíritu Santo y gozarse. Que se ardan, que se transporten allá. Que cuando nos estén hablando del santo varón Moisés nos transportemos allá. Cuando lo perseguían los egipcios. Tenemos que estar aquí. Gozarnos, que nos traslademos cuando el Señor Jesús sanó al leproso, sanó al ciego, abrió las vistas de los ciegos, mis santos. Verlo, todas las maravillas que Él hizo.
durante todo su ministerio, que fue extraordinario, maravilloso. Eso es lo que hace. Y la otra le pasó al santo varón Elías. Los invito a que vayamos a Primera de Reyes. Y eso es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Primera de Reyes 19. Cuando el profeta fue perseguido y él huyó. Del 11 al 12. Y nos dice su santa palabra, y él le dijo, sal fuera y ponte del monte delante del Dios Altísimo, y aquí el Señor Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas. Y delante de Dios Todopoderoso, mas el Señor Jehová no estaba en el viento. Todavía no estaba. Amén. ¿Sí me estamos poniendo cuidado a su palabra? Esto es maravilloso, mis santos. Y tras el viento un terremoto, mas el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas el Señor Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un ¿qué? Un silbo apacible. Cuando tú estás en el concierto del Padre, porque el Espíritu Santo no va a buscar a alguien que no lo busque. Uno tiene que hallarlo, golpear y se le abrirá. El que busca, ¿qué dice? Hallará. Un silbo apacible. Cuando tú vas a cometer algo, no lo hagas. No cojas por acá porque te va a pasar algo. No hagas esto porque te va a acontecer algo. Dile esto a tu hijo, haz esto, haz lo otro. Pero él te habla suavemente con un silbo apacible. Si nosotros estamos en el Espíritu, lo escuchamos, lo oímos. Estamos apercibidos. Amén. El profeta Elías creía, o pienso yo que creía, que él estaba en el terremoto. Y no era así. Que estaba en el estruendo, no era así, estaba en esa voz audible que nos habla. Ese es el poder del Espíritu Santo que nos está hablando, haz esto, haz lo otro. Y si nosotros estamos apercibidos, lo vamos a hacer, amén. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? A partir de que creímos, Él empieza a actuar. Entonces, tan impresionado quedó Nicodemo con lo que le dijo el Señor Jesús, que fue de noche ante él. Él dijo, ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Sabe? ¿Nacer otra vez en el vientre de mi madre? Si es posible, dice. Él no le dijo eso. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nacemos de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, es hora ya de hoy enfrentarnos, Señor, aún me queda esto, no he nacido de nuevo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que cambiar radicalmente nuestra vida. No por pocos, Él va trabajando, pero vamos cambiando. No nos podemos quedar el mismo hombre durante muchos años. El viejo hombre ya tiene que pasar y darle entrada al poder de su Espíritu Santo. Si antes éramos iracundos, ahora no, somos seres llenos de paz. Si antes nos gustaba muchas cosas del mundo, ahora no, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y no tenemos necesidad de esas cosas. 3 cosas. El Espíritu Santo viene a cambiar nuestro actuar, nuestro pensar y nuestro hablar. 3 maravillas que tienen que verse en cada uno de nosotros. Imaginen nuestro hablar. Inmediatamente decimos que somos cristianos, inmediatamente todas las miradas hacia allá. ¿Qué está hablando? ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo está actuando? ¿Qué está pensando? Entonces, si nos ponemos a ver nuestra vida pasada, nuestro pensar ya no es igual, nuestro hablar ya no es igual y mucho menos nuestro actuar es igual. Si antes salían palabras torpes, ahora salen himnos y salmos espirituales. ¿Ah?
Pero resulta y pasa que a veces no acontece así. Entonces tenemos que hacer un par y decir, Señor, permítenos que la demostración y el poder de su Espíritu Santo se manifieste en mi vida. El apóstol Pablo no quedó en Saulo, él cambió totalmente. Tanto sería que quedó ciego 3 días y vino el santo varón Ananías y le impuso sus manos y empezó su ministerio. Cambió absolutamente todo, hasta de nombre, amén. Sabemos nosotros que somos ¿qué? Carne. No vamos a hacer, ojalá lleguemos a esa promesa, ¿no? Que hay cuerpos espirituales, celestiales, que para ese objetivo vamos. Y que el reino de Dios estará en nosotros. Pero mientras tanto tenemos que luchar contra tentaciones, contra huéspedes, pero somos imperfectos. Pero adivinen, tenemos todas esas cosas, pero el Espíritu de Dios nos da la fuerza necesaria para derrotar al mundo. Por eso dice en su palabra, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Él lo dice en varias oportunidades. No temáis, yo he vencido al mundo. Y si él lo dice es porque lo hizo. Lo que era imposible antes en la ley, ahora es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Suena repetitivo, pero si lo creemos será un hecho en nosotros. Amén. Con el Espíritu Santo podemos alcanzar la voluntad y cumplir sus propósitos. Vayamos a 2 de Corintios 3:18 y nos habla de esto que les acabo de mencionar. 2 de Corintios 3:18. Y nos dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Somos transformados de qué? De gloria en gloria, en la misma semejanza como en el Espíritu del Señor o el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta de todo esto? ¿Cómo nos damos cuenta que hemos recibido el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Primero nos da, ¿qué? Consuelo. ¿Qué es consolar? Vamos para adelante. Vamos que sí se puede. Levántate. Adelante que no, ya vamos a llegar. Eso es lo que hace el Espíritu Consolador. Amén. Nos da consuelo. Y dice la palabra: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué dice? No, siempre, siempre. Si tú tienes la fe y la esperanza en el Señor, Él estará siempre, no te fallará. Así como el sol sale todos los días. La orden del Señor fue que saliera todos los días y ahí sale. Así estará el Espíritu Consolador con los que están con Él, siempre estará con vosotros. Ahora, nos dará poder y fortaleza. Amén. Nos dice en Efesios 3:16 con respecto a esto: que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el nombre interior por su Espíritu. Por eso nos dará poder y fortaleza. Miren, mis santos, es imposible, se los aseguro, que una persona cuando está en el Espíritu Santo verla triste y derrotada. Jamás. Jamás. Y eso lo podemos ver en las Escrituras. Santos varones puestos en las cárceles cantaban himnos. El santo varón Daniel puesto en los leones y arrodillado delante de su presencia. El santo varón José siendo esclavo alabando al Dios Altísimo. El santo varón Moisés contra el ejército de Egipto y contra la mar, y sin embargo extendió su bastón de pastor, de profeta, y abrió la mar.
Nunca verán a un varón que esté lleno del Espíritu Santo triste y derrotado, porque el Espíritu de Dios está en él y no lo pueden quebrantar. Por más cosas que vengan. Al Señor Jesucristo ni siquiera la cruz y el dolor, que le hundieran un clavo dentro de su mano, que le hubieran arrancado su carne, porque ahí lo dice en su palabra. Y a pesar que todo el mundo lo ofendía, nunca perdió su identidad. Y siempre mantuvo su fe, inclusive con el ladrón. Tuvo tiempo hasta para predicar y salvar un alma en ese momento. Nosotros con cualquier cosa desmayamos. Con cualquier situación desmayamos. Con cualquier cosa que hacemos nos olvidamos de lo que hizo Dios con nosotros. Porque es así. Ahora, otra cosa que hace el Espíritu Santo de Dios, morir, nos ayuda a que muera cada día esta carne, este hombre. Porque es verdad, enfrentamos muchas tentaciones. Amén. ¿Qué hace la tentación? ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hacen todas esas cosas? Nos alejan de la presencia de Dios, nos sacan de la presencia de Dios. El mal se basa en la tentación, en las mentiras y engaños, de pronto en que nos peleemos los unos a los otros. Y ya lo último, que para darle la estocada final, el mal a alguien es traerle desánimo a su vida, que ya no quiera hacer nada, ¿cierto, mi santa? Que ya no quiera seguir andando. Entonces el Señor nos capacita de discernir el bien del mal, amén. Sin embargo, el malo siempre está, ¿qué dice? Como dice el apóstol Pedro allá en el 5:8, el cual está como león rugiente buscando a quien, ¿qué? Devorar. Si yo puedo tener el Espíritu de Dios, pero yo no puedo estar confiado. A mí me toca seguir orando, a mí me toca seguir escudriñando su palabra, y aún más cuando se acerca el tiempo. Nos dice que estemos alimentándonos, que debemos estar velando, amén. Eso está en el apóstol Pedro 5:8, lo del león rugiente. Ahora, el Señor nos aconseja que seamos sabios. Si yo veo que yo puedo ser tentado en un lugar, ¿qué hago? ¿Lo evito? ¿No paso por ahí? Sí, yo no estoy 100% en el Espíritu, no estoy 100% lleno de su Espíritu Santo. Lo mejor que puedo hacer es ignorar o evitar pasar por allá. Y mucha gente de pronto se engaña, se las da de valientes y quedan ahí. Por ahí escuchaba un varón que cuando él salió del alcoholismo, al principio de su ministerio, cuando el Señor lo llamó, prefería evitar pasar por esos lugares al principio. Y así lo hacía. Ya después, con el tiempo que hizo esa obra del Espíritu Santo, ya pasaba con tranquilidad a esos lugares, porque ya estaba constituido en el Espíritu Santo. Amén. Se necesita una cobertura. Vayamos allá al libro de Romanos 8:13. Y nos dice su santa palabra: porque si vivieres conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Mas si por el Espíritu, mortificaréis las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, los tales, ¿qué? Son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el Espíritu, ¿qué? De adopción. Otro nombre que encontramos en la palabra. En vez de Espíritu Santo, el Espíritu de adopción. Nos adoptó, nos hizo propios, que estábamos alejados. Él nos adoptó. Amén. Ahora, vayamos otra vez a Hechos 2 del 1
en adelante. ¿Qué pasó ahí? Todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Fueron llenos de su palabra. ¿Hablaron en qué? En diferentes ¿qué? Idiomas que no lo podían hacer ellos. Es como si ahorita ustedes llegaran acá a la iglesia y empezaran a hablar inglés, alemán y todo, pero ustedes no entienden de dónde vino ese poder. El mismo poder que le dio a los apóstoles de hablar su palabra con denuedo, con la potencia de su Espíritu Santo. Ella solo recibió por medio de su Espíritu Santo, les dio poder y autoridad. Y todas estas maravillas, llevar las buenas nuevas también les dio ese poder. A proclamar la palabra del Señor con denuedo. ¿Qué es proclamar? Llamar, publicar en voz alta y en júbilo la predicación de lo que el Señor había hecho en cada uno de esos santos varones y santas mujeres. ¿Qué produjo en ese momento esa manifestación del Espíritu Santo? Que grandes varones que se oponían al Evangelio en ese momento fueran convertidos. ¿Me pueden decir uno? El santo varón Pablo, que era Saulo, que se oponía a la iglesia, y después que se oponía, el Espíritu Santo se le manifestó, y el Señor Jesús se le manifestó en el camino de Damasco, amén, y lo encegueció. Y el que era un grande opositor, ahora era el apóstol de la gracia del Altísimo Dios. ¿Eso lo hace quién? El Espíritu Santo, amén. Ver pecadores que se arrepentían. Se hicieron grandes prodigios y señales. ¿Cuáles serán esos grandes prodigios y señales? Amén. Prodigios y señales que se han visto acá en la iglesia. Gente sana de cáncer, gente sana de cualquier enfermedad. Prodigios. Cuando rogamos al Dios del cielo, por favor, Señor, que hoy no llueva y sale el sol, eso es un prodigio. Tanto sería lo que se manifestó el poder del Espíritu Santo en ese momento, que el apóstol Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y en ese mismo momento fueron convertidas ¿cuántas personas? 3,000 personas en una sola predicación que él hizo con la potencia de su Espíritu Santo. Vayamos al profeta Joel 2:28. Alguien si lo tiene la puede leer. El profeta Joel 2:28. Y nos confirma. Amén. Dice que sobre toda ¿qué? Carne. O sea que para el Altísimo Dios no hay acepción de personas, no hay nacionalidad, no hay raza ni edad. Él al que quiere y al que le busca lo llena de su Espíritu ¿qué? Santo. No hay edad. O me pueden decir que estos santos varones, menciónenme en 3 santos varones jóvenes que fueron llamados a la presencia del Señor. El santo profeta Daniel, el rey David, ¿y quién más? Hay muchos, mis santos. Desde niños fueron llamados con el poder y la autoridad del Altísimo Dios. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pedro a los que están congregados en ese lugar? Dice el apóstol Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo, para el perdón de pecados, y recibiréis ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Debe haber un arrepentimiento genuino en cada uno de nosotros. Y tanto será ese arrepentimiento que llegamos a aborrecer lo malo. Amén. Eso está escrito en Hechos 2:38. Ahora, ¿cuál era el antes y después de estos santos varones que recibieron el poder de su Espíritu Santo? Y no solamente en la gracia.
vemos a un santo varón David. Vayamos allá, primera de Samuel, del profeta Samuel, 16:13. Y nos dice, y el profeta Samuel tomó el cuerno del aceite, que es la representación de la unción, ¿no? Y ungiólo de entre sus hermanos. ¿Y qué dice? Y desde aquel día en adelante, ¿qué dice? El Espíritu de Dios tomó, ¿a quién? A David. De ahí en adelante el Espíritu Santo tomó a David para poder gobernar a Israel. Ahora los invito a que vayan a Jueces 15:14, donde vemos a otro varón de Dios que cuando él tenía el Espíritu de Dios hacía proezas. ¿Alguien lo tiene para que lo lea? Jueces 15. Yo ya lo tengo acá. Dice, y así que vino hasta Leí, los filisteos le salieron a recibir, que algazara, y el espíritu que del Señor Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se tornaron como lino quemado de fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y tomóla y hirióle a ellas a 1000 hombres con el poder de su Espíritu Santo. O sea que no hay imposible nada. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, pueden venir 1000 contra ti y no te podrán derrotar. Cuando vengan las adversidades, las tentaciones, si tú tienes el Espíritu de Dios, nadie te podrá quebrantar. Amén. La maravilla más grande que pudo haber hecho el Señor en cada uno de nosotros no son las bendiciones materiales que Él hubiera podido dar. Él no la da por amor, el dinero, el estudio, las posesiones. ¿Qué sabe cuál fue el más grande maravilla que Él hizo en cada uno de nosotros? El amor, y que Él depositó por medio de nosotros su Espíritu Santo. Amén. Entonces, mis santos, damos gracias al Señor por su palabra. Mis santos, los insto a que rueguen al que sienta que primeramente no se ha bautizado y que no siente que el Espíritu de Dios está en plenitud, demande con toda deprecación y súplica. Mi santa rogó, ¿cuántos años? Rogando ese mismo un año, que fuera ungida de su Espíritu Santo, que fuera ungida de su Espíritu Santo. Ustedes no saben lo que se están perdiendo cuando no tienen en potencia y la llenura de su Espíritu Santo. Cuando uno tiene la llenura, la potencia, la manifestación del Espíritu Santo, se ve ese cambio genuino en cada uno de nosotros, mis santos. Entonces nos podemos parar, vamos a darle gracias al Altísimo Dios por su palabra. Y vamos a decirte, Señor, que el mensaje de hoy toque nuestras vidas, Señor. Queremos, Padre mío, como dice en el libro de los Hechos, estar unánimes juntos, Señor. Trabajar para ti con un solo objetivo, que es que los demás personas reciban el poder, la misericordia y el amor de Dios. Queremos, Padre mío, que la llenura de tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, Señor. Padre mío, la única forma de vencer este mundo es que el Espíritu Santo que el Señor dio esté en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre mío, porque no nos dejaste huérfanos. Al contrario, Padre mío, nos diste, Padre mío, ese Espíritu Consolador que lleva, Padre mío, a nuestras vidas a la santidad y al perdón, Padre mío, tuyo. Amén y amén. La gloria, la honra sean para el Altísimo Dios. Aleluya, amén. Que la paz, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros.